Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de SAWA, Factores de éxito en la certificación ISO 14046. Gracias a todos los que os habéis unido puntuales, comenzamos ya y si después se va uniendo más gente, pues podrán unirse a medida que vayamos avanzando en la presentación. Comentaros que este es el segundo webinar. Este webinar pertenece a una serie de webinars que comenzó el mes pasado con una más general sobre la importancia de la huella hídrica y su aplicación en las diferentes entidades y las ventajas de su aplicación. Y a partir de esta vamos a ir preparando este relativo a la certificación y cada mes iremos teniendo diferentes webinars en los que iremos entrando en detalle en alguna de las temáticas ligadas, con lo cual esperamos veros en el siguiente. Antes de comenzar voy a hacer una muy breve introducción a qué es ESAWA. Comentaros que ESAWA es la entidad, la red española de entidades comprometidas con la reducción de su huella hídrica. El objetivo de esta red es trabajar y concienciar en la importancia de hacer una gestión más sostenible del agua en todas las entidades y la importancia o la posibilidad de utilizar este indicador de huella hídrica para ayudar en esta temática. Esta iniciativa fue lanzada en 2016 por la Water Footprint Network, CETACUA y AENOR, y desde entonces se han estado uniendo colaboradores y entidades hasta llegar al número de 30 que somos actualmente. ¿Qué aporta ESAWA? Por una parte, hacemos comunicaciones al exterior en blog y redes sociales con objeto de comunicar sobre esta temática, participaciones en ponencias, webinars. Y para los miembros que pertenecen a ESAWA también hay un área privada en la que hay la posibilidad de poder compartir con las demás entidades, acceso a expertos e información más específica sobre esto. Las entidades que se unen a ESAWA tienen una categoría, partiendo de aquellas que simplemente están comenzando a trabajar hasta aquellas que ya están calculando, verificando, reduciendo y además comunicando. No quiero entrar demasiado en detalle en esto. He pasado por alto muy rápido los promotores. Sí que me gustaría comentar que yo, en mi caso, soy Nayara Sáenz de CETACUA, el Centro Tecnológico del Agua, que somos los que estamos dinamizando esta red. Si alguno de vosotros tuviera interés en unirse o tener más información, podéis conectaros a esta web y enviarnos un email a info@esagua.es. No quiero tomaros mucho más tiempo. Quiero dar paso rápidamente a los dos ponentes que tenemos hoy. Hoy contamos, por la temática que estamos tratando, con dos ponentes de dos entidades verificadoras y certificadoras de referencia a nivel internacional. Tenemos a DNVGL y también a AENOR. Por parte de DNVGL tendremos a Juan Salido, que es el director de desarrollo de negocio en sostenibilidad. Y por parte de AENOR tendremos a José Magro, gerente de sostenibilidad y RSC, ambos con una amplia experiencia en esta temática, con lo cual esperamos que sea de su agrado. Antes de darles paso, comentaros que estamos grabando esta emisión, con lo cual después la pondremos a disposición de todos en redes sociales, y comentaros también que el sistema de webinar permite que lancéis preguntas. Al final de sus dos presentaciones, de sus dos intervenciones, dispondremos de tiempo para poder responderlas, con lo cual, a medida que las vayáis teniendo, podéis incluirlas y dispondremos de un tiempo para esto. Así que, sin más dilación, doy paso ahora a Juan Salido de DNVGL, que será el primero en presentar. Juan, te doy paso. Estupendo, gracias Nayara. Me imagino que todos me podéis escuchar. Tendrás que darme solamente el permiso a mí, Nayara, y para quedarme yo solo con el control. Así es. Es que si no pasan las diapositivas. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, buenos días si nos escucháis alguien desde América del Sur, América Central. Mi parte va a ser relacionada con la norma en concreto, la ISO 14046, y se divide un poco en dos partes. Una primera parte de presentación de la norma y luego habrá una segunda parte un poco donde hablaremos de algunos requisitos relacionados con la parte de comunicación. Como podéis ver, en lo que es el título que estamos utilizando, en lo que es toda la presentación,
hablamos de huella de agua y no tanto de huella hídrica. En otras ocasiones sí que se ha hablado más de huella hídrica, porque es la terminología que venía siendo utilizada por parte de la Water Footprint Network, pero en este caso concreto ya procede a hablar de huella de agua, porque la norma ISO 14046 ya expresamente ha incorporado este concepto, ya no de forma similar a como otras normas relacionadas con huellas, como por ejemplo el carbono, no se habla de la huella del carbónico, huella carbónico, sino que se habla de huella de carbono. Entonces, si os parece, pues procede un poquito también a hacer una pequeña introducción a nivel conceptual, porque donde vemos las principales diferencias, empezando por la parte de definición. Según la Water Footprint Network, ya tuvimos ocasión de verlo en el primer webinar que desarrolló ESAGUA, realmente comentaba que la huella es el volumen total de agua dulce utilizada por personas, empresas o países para producir y consumir o utilizar bienes y servicios. Sin embargo, y aquí veis, o pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, huella hídrica o huella de agua, ya con ISO 14046, lo cita de una forma distinta. La define como una métrica o métricas, de luego ahondaremos un poco en ese concepto en plural, que cuantifica los potenciales impactos medioambientales relacionados con el agua. Importante porque ya vincula el concepto de métrica, parámetro e indicador que hace algún tipo de cuantificación, pero lo relaciona con un elemento clave y diferenciador con respecto a la metodología de la Water Footprint Network, que es el impacto medioambiental potencial, por supuesto relacionado con el agua. Y también hay un aspecto muy relevante que está puesto en la definición entre paréntesis, y es que la iniciativa de 1446, o la norma ISO 1446, se basa en principios de ACV, o principios de análisis de ciclo de vida. Y además de la definición, que es distinta de lo que conceptualmente se define como huella por la Water Footprint Network o por la ISO 1446, también vemos que hay ciertas diferencias en relación a lo que es los distintos pasos, la secuencia metodológica de pasos que hay que dar para realmente responder a una metodología o a otra. Lo que están viendo a la izquierda de la pantalla, bajo el rectángulo que pone WFN, Water Footprint Network, son los 4 pasos que siempre han establecido, se vienen estableciendo con esa metodología. Desde establecer el objetivo y alcance, contabilidad, evaluación de sostenibilidad a nivel de cuenca hidrológica y luego una última parte que es ya la formulación de respuestas. Hay que analizar dónde estamos y establecer o identificar qué podemos mejorar de cara a futuro. Sin embargo, en contraposición, en lo que es el gráfico de la derecha, aquí vemos las 4 etapas que hay que respetar o que hay que seguir si se hace un estudio de análisis de ciclo de vida, que es en lo que se basa la ISO 1446. Como pueden ver, las dos primeras etapas o las 2 primeras fases son más o menos similares porque hablan de definición de objetivo y alcance y de análisis de inventario, o sus siglas en inglés LCI, Life Cycle Inventory, pero donde ya sí que hay diferencias son en el apartado 3 o en la fase 3, que es la evaluación del impacto medioambiental asociado a uso de agua. Y luego una última parte, que ponemos un punto, una etapa 4, pero que está también relacionada o interacciona con el 1, el 2 y el 3, que es la parte ya de interpretación de los resultados que hemos obtenido como consecuencia de haber hecho esa evaluación del impacto. Bien, si seguimos un poquito adelante, que a veces ahí se para un poquito. Ahí, Nayara, si tú me puedes echar una mano de vez en cuando. Aquí. Bueno, este es el marco metodológico general de lo que es la norma 14.046. Importante ver un poco cómo se segmentan las distintas etapas. Y también están relacionados con los requisitos de la propia norma. Empezando con el requisito 5.2, que es el que habla de objetivo y alcance. A continuación tienes la parte del inventario, que es el análisis del inventario, que es el punto 5.3. Y automáticamente, solo eso, con la parte que conlleva de interpretación de resultados, que es el 5.5, sería lo que vemos un poco en el rectángulo, ¿no? En azul, discontinuo, es toda la etapa o parte del estudio del inventario de huella de agua. Sin embargo, cuando ya a ese inventario lo sometemos
a una evaluación de impacto, y ahora veremos con qué tipo de categorías de impacto se pueden considerar bajo el paraguas de 1446. Ya haciendo todo ello, veríamos un poco el rectángulo en verde, que es ya la evaluación de la huella de agua. Es importante el matiz. No se puede hablar o denominar que hemos hecho una evaluación de huella de agua de forma completa, a no ser que se haya hecho tanto el inventario como la evaluación de impacto con su correspondiente interpretación de resultados. Para todas aquellas organizaciones que estéis empezando a plantearos o que ya lo habéis hecho, un análisis de huella de agua asociada o vinculada con ISO 1446. ¿Qué aspectos claves se deben de determinar? El primero, tener claro que tenemos que utilizar lo que nos dice la metodología de análisis de ciclo de vida. Sabéis además que ISO 14001 versión 2015 incorpora la norma general de medio ambiente, este enfoque o esta perspectiva de ciclo de vida. Aquí no solamente la perspectiva, sino hacer un estudio completo de ciclo de vida, con todo lo que está ocurriendo tanto en las etapas aguas arriba o upstream como aguas abajo downstream. A priori la norma nos dice, al igual que toda la norma basada en ISO 14044, que es la norma de referencia de análisis de ciclo de vida, que en la medida que se pueda, el estudio se haga siempre desde la cuna hasta la tumba. O sea, desde el origen de todas las materias primas que podemos utilizar en nuestro proceso productivo hasta el final, que es la fase de uso e incluso de disposición final de un posible envase, reciclado, etcétera. Pero ISO 1446 nos dice que podemos aplicar el enfoque de ciclo de vida de tres formas. O bien al concepto producto, o bien al enfoque o concepto de proceso, o bien a una organización. Una organización como consecuencia de sumar todos sus procesos productivos, todos sus productos, con todos los estudios o análisis de ciclo de vida que conlleve. No voy a entrar mucho en el enfoque de organización, pero sí deciros que la norma tiene un anexo, que es el anexo A, que es en este caso un anexo normativo, no es informativo, es normativo, que es en el que recoge los requisitos que deben de cumplir aquellas organizaciones que quieran hacer un estudio de huella de agua con ISO 1446 con un enfoque de organización. Otro aspecto clave a determinar a la hora de decidir si queremos hacer o no un estudio con esta norma. ¿Qué tipo de resultado queremos dar? Y cuando hablamos de resultado, nos estamos refiriendo a si queremos solo dar un valor único individual. En este caso, la norma nos dice que tenemos que hacerlo, como ahí cita, con un calificativo, o si queremos dar más de un valor en función de las distintas categorías de impacto que vamos a analizar. En este caso, la norma nos dice que podemos jugar con el concepto de perfil de huella de agua, donde ahí realmente pues, estamos utilizando más de un indicador de impacto. Más aspectos claves. La norma también nos dice que si para el producto en cuestión, objeto de análisis de huella de agua, existe un documento que se llama Regla de Categoría de Producto, que son las siglas en inglés PCR, o aquí en Europa también tenemos por una iniciativa de la Unión Europea los PEFCR, son las siglas de Product Category Rule o Product Environmental Footprint Category Rule. Si hay alguna norma o algún documento de categoría de producto redactado por el sector específico de ese producto en cuestión, la norma nos dice que obligatoriamente debe de seguirse. ¿Qué dicen estos documentos? Pues dicen cómo debemos de orientar el alcance, qué tipo de elementos hay que considerar, dónde debemos de establecer los límites, algunas reglas de asignación, incluso qué tipo de factores de impacto ambiental deberíamos de considerar. Otro aspecto clave de determinar, hay que pensar un poco en el objetivo y en el alcance. ¿Por qué lo queremos hacer y dónde vamos a aplicar nuestro estudio? No es lo mismo, lógicamente, utilizar un único producto dentro de todas nuestras posibilidades productivas o llevar a cabo un producto, pues, o un estudio más ambicioso que aborde o que abarque a todo tipo de productos de nuestras empresas, en todo tipo de instalaciones implicadas en su producción. Un aspecto relevante también es lo relacionado con lo que son los datos y la calidad de los datos. La norma, como cualquier norma de análisis de ciclo de vida, pide o solicita que siempre que se pueda utilizar datos primarios, son datos a los cuales yo puedo tener acceso de forma directa, que se utilicen de forma preferente. En el caso de que no tengamos acceso a datos primarios, sí nos permite la norma, al igual que otros estudios, el poder acceder a fuentes de información o datos, lo que llamamos secundarios, que son bibliografía donde se parametrizan pues, determinados procesos industriales o de consumo que podemos utilizar para hacer el estudio de huella hídrica. Compensación.
¿Qué nos dice la norma respecto a compensación? Pues siento deciros que aquí, a diferencia de lo que en otros esquemas de huella, como por ejemplo carbono, sí que permiten compensar, en este caso no se permiten las compensaciones y tiene sentido. El impacto que se genera cuando estamos haciendo un estudio de uso y de utilización de agua, realmente tenemos que ver cómo podemos mejorar en el lugar físico donde se está realizando el estudio, con lo cual el ámbito geográfico y el ámbito temporal es fundamental. Pero no podemos decir que una mala praxis, una mala práctica de mi planta productiva, por ejemplo, en Perú, la voy a compensar con una buena práctica en una planta productiva en España. No tiene sentido porque a priori tenemos que intentar maximizar la eficiencia de nuestro impacto en todos los lugares donde realmente estamos teniendo algún tipo de operación. Luego hay que tener un aspecto clave a determinar que es la fase de inventario. La fase de inventario es una de las más importantes porque es donde se hace una redacción o una identificación muy en detalle de lo que ahí denomina en segunda opción dentro del paréntesis lo que se llaman los flujos elementales. Y en los flujos elementales pues tenemos que ser capaces de identificar cuánto es la cantidad de agua que se está utilizando, qué tipo de recursos de agua estoy utilizando, porque podemos estar utilizando agua de origen pluvial o agua superficial o agua de mar o agua salobre o agua fósil, etcétera. Y una parte importante también tenemos que identificar en los flujos elementales cuáles son las formas de uso del agua. Y también nos dice la norma algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua se puede utilizar en forma de evaporación o se puede utilizar en forma de transpiración o se puede integrar en el producto o se puede liberar a otra cuenca hidrográfica o se puede liberar al mar o se puede desplazar dentro de la misma cuenca. Hay que un poco identificar en cada uno de esos elementos unitarios cuál es el uso del agua que estamos teniendo. Es un aspecto muy relevante dentro de la parte del inventario. Más aspectos a tener en cuenta. Esto es algo que luego hablaremos un poquito más en detalle. No es obligatorio, pero la norma nos permite la posibilidad de hacer una normalización y ponderación. Y aquí cito simplemente lo que se denomina en inglés, ¿no? El endpoint o el punto final, donde aquí podemos ver un poco si realmente vamos a llegar a dar algún dato a nivel de punto final relacionado con la salud de los humanos, calidad de ecosistemas o recursos. Una parte importante que luego también entraré un poquito más en detalle es la parte de comunicación. La norma nos dice cómo debemos de afrontar la parte de comunicación de los resultados. Y hay una parte importante que también hay que tener en cuenta y es la faceta de si es necesario o no hacer una revisión crítica. Es importante sobre todo cuando se están haciendo comparaciones entre distintos tipos de tecnologías. A modo de resumen, aquí pueden ver en esa tabla cuáles son un poco las distintas tipologías que podemos tener cuando se está midiendo la huella de agua. Leyendo de izquierda a derecha, la huella de agua según su disponibilidad, este sería una huella de agua muy concreta, específica, con lo cual cualificada, e indica la presión que sobre la disponibilidad de agua se ejerce un producto o proceso de organización. Está más vinculada a aspectos de estrés o de disponibilidad hídrica. Sin embargo, en la siguiente columna también podemos tener una huella de agua cualificada en el ámbito de calidad. Aquí hablamos del impacto que genera respecto a lo que es la calidad del agua. Y aquí podemos tener pues, distintos tipos de indicadores asociados a degradación. Algunos ejemplos, pone eutrofización acuática, acidificación acuática, ecotoxicidad acuática, contaminación térmica, etcétera. Digamos que son aspectos o impactos ambientales que tienen un impacto, valga la redundancia, en el ámbito de la calidad del agua. Si ya configuramos algún elemento relacionado con disponibilidad, con algún elemento relacionado con degradación, entonces podríamos empezar a jugar con el concepto de perfil de huella de agua, que aquí tenemos un rango de impactos ambientales potenciales asociados al agua. Solo podríamos hablar en el ámbito de perfil si ya tenemos varios factores de impacto ambiental considerados, tanto de disponibilidad como de degradación. Y si finalmente hemos hecho algún tipo de ponderación o agregación, pues tendríamos lo que ahí dice en la última columna, la huella de agua ponderada. Importante el mensaje que antes decía, el término huella de agua solo se puede utilizar si está acompañada por un calificativo, ¿vale? En el caso en el que no se hayan evaluado todos los impactos potenciales relacionados con el agua. Con lo cual aquí hay algunos ejemplos, huella de agua por escasez, huella de agua por eutrofización, huella de agua no integral, en definitiva. Es un tema importante a tener en cuenta a la hora de decidir si abordamos o no un proceso de este tipo.
Este gráfico viene también en la norma y simplemente lo quería utilizar un poco pues, para poner en valor que un estudio de análisis de ciclo de vida con un propósito de medición de huella de agua puede ser algo que se complemente con otros estudios relacionados con ciclo de vida. Entonces, todo lo que está en la parte derecha, que hablamos de calentamiento global o de acidificación terrestre, son otros ejemplos que se pueden tener en cuenta cuando se está haciendo un estudio de este tipo. Sin embargo, lo que está encuadrado dentro de ese rectángulo naranja es lo específico de la evaluación de impacto de agua, donde en la primera columna podemos tener la categoría de impacto, disponibilidad de agua, y el resultado del indicador sería, por ejemplo, metro cúbico de agua equivalente. Mientras que en la otra parte, en la otra columna, la segunda por la izquierda, si la categoría de impacto es la degradación hídrica, por ejemplo, eutrofización, el indicador se mediría como kilogramo de fosfato equivalente. La suma de los dos, que es la parte que está un poco en gris sombreada, es lo que podríamos llamar el perfil de la huella de agua. Y lo que dice es que si seguimos con una huella de agua ponderada, es un poco lo que aparece, tendríamos resultados ponderados, y esa es la parte que lo que dice la llave, ¿no? Que está a la derecha, en la parte inferior derecha, esa es una etapa o una parte ya opcional. La norma realmente no lo está obligando. ¿Dónde nos estamos quedando hasta ahora si no llegamos a la parte de normalización, ponderación para llegar al punto final? Salud humana, agotamiento de recursos, calidad de ecosistemas, que son las áreas de protección. Nos estaremos quedando en lo que dice este gráfico en la columna central. Estamos dando una información de una categoría de impacto, pero lo que llamamos en el punto medio, donde ahí hay una serie de factores de impacto ambiental. Entonces, algunos de ellos son los que estamos teniendo en cuenta cuando se está haciendo un estudio de análisis de huella de agua. Bien, a nivel de metodologías, bueno, pues aquí os presento simplemente algunas referencias que se pueden utilizar cuando queremos evaluar la escasez o cuando queremos evaluar la disponibilidad o incluso la degradación. Simplemente son a modo de referencia. Siento deciros que no hay solo una, sino que hay varias iniciativas y cada una pues tiene una metodología concreta y una forma de hacer concreta. La norma ISO 14046 no nos está diciendo qué metodología debemos de utilizar. Para ello, también, como pueden ver ahora en la pantalla, ISO publicó en el año 2017, este es muy reciente, una norma que es una norma técnica, que es la 1473, donde aquí es una norma que nos da ideas, ejemplos, ilustración, nos ilustra con ejemplos de cómo se puede aplicar la norma ISO 14046. Y ahí pues vienen bastantes ejemplos y cómo se está de alguna forma aplicando cada una de esas metodologías. Simplemente he puesto ahí una representación de algunos de los ejemplos a nivel de metodológico que la norma los incorpora, ¿no? Con lo cual Bouley, Rideout, Pfister, del propio UXTRA, ¿no? Con la parte de la Water Footprint Network, etcétera. Realmente es una norma técnica pues que, como dice su nombre, ilustra bastante en el ámbito de la metodología que se pueden utilizar. Bien, como entidad que ha hecho un estudio que igual le quiera someter a un proceso de verificación, que luego nos hablará el compañero José Magro, sí que nosotros tenemos que tener claro, hay una documentación mínima requerida por la norma, que es la que yo ahí cito. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí que tengamos claro que nosotros en la etapa preparación del estudio o en la parte de la verificación vamos a demandar, vamos a pedir, no porque queramos, sino porque la norma así lo dice, que la empresa haya originado esta documentación que aquí se está requiriendo. Con lo cual empezamos por el alcance en el 521 y termina en la etapa o en el capítulo 7 de revisión crítica. A ver si quiere pasar ahora, que ha venido bien, más o menos hasta ahora. Vale, puesto en valor de la huella de agua, simplemente a efectos de comunicación y resultados, y aquí terminamos. Sí quería recalcar ya a modo de resumen que cuando una empresa hace un estudio de este tipo, realmente tiene que tener en cuenta un requisito a la hora de la comunicación. Entonces, todo ello está regulado en el capítulo 6 de la norma, donde habla de aspectos generales y ahí he extractado los más relevantes. Lo primero, que lo que aplica a nivel de comunicación es lo que dice la ISO 14044, que he dicho antes, que es la norma de análisis de ciclo de vida. Importante a la hora de comunicar, tener claro cuáles son los calificativos que estamos utilizando. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos que ya hemos dicho, desde la disponibilidad hasta una huella de agua no integral. Tener claro también que tenemos que presentar lo que son los resultados y las conclusiones, no solamente resultados,
La norma nos pide que se haga un análisis crítico, y que el análisis crítico se debe de entender como un análisis de saber un poco dónde estamos y qué podemos hacer pues, para mejorar. Y si nos pide unos atributos, debe ser completo, ese resultado y conclusiones, tiene que ser exacto, es importante aquí la calidad de los datos, por supuesto transparente, detallado y que esté alineado, lógicamente, con los objetivos del estudio. Si es factible, además nos dice intentar hablar de mejoras o vincular las mejoras a los puntos pertinentes del ciclo de vida. Es algo que también la norma nos está pidiendo. Y si se hace algún tipo de comparación, que a veces las empresas lo suelen hacer, comparación entre una tecnología y otra, o entre un producto y otro, que pueden ser sustitutivos, pues ahí un poco también que esa comparación se haga también según lo que pide ISO 14044. En el caso de que la entidad, además, quiera utilizar ese estudio para informar externamente a otras partes interesadas distintas de quien ha encargado o realizado el estudio, aplica lo anterior más una serie de información adicional. Que aquí nos dicen que debemos de tener claro, pues eso, los aspectos generales, además el objetivo del estudio, el alcance, el inventario, la evaluación ya, introduciendo el concepto de análisis de impacto ambiental, la interpretación y si se ha realizado también una revisión crítica. Y yo, por mi parte, he terminado esta primera parte de la presentación y le cedo el testigo a mi compañero José. Perfecto. Pues José, ahora damos paso a José Magro, que se encargará de hacer la segunda parte de la presentación. Hola, buenas tardes, buenos días para nuestros compañeros que estén en América. No me has pasado, disculpa Nayara, no me ha aparecido el mensaje de compartir pantalla. No, porque está la mía compartida. Espera que te lo vuelva a pasar. Vale. Tienes que simplemente prueba a pasar. No. ¿No te deja? No, déjame... Te paso el rol de presentador, ¿vale? Por favor, gracias. Okay. Y compartes. Y comparto. ¿Me confirmáis que está? Perfecto. Muy bien. Bueno, como decía, buenos días a nuestros compañeros en América y buenas tardes al resto de los que están en este uso horario. Mi intervención va a tener dos partes diferenciadas. Por un lado, voy a hablar de qué motivaciones existen para poder trabajar en este tipo de cosas, en lo relativo a huella de agua. Y luego, una segunda parte, que a su vez la vamos a poder subdividir. ¿Por dónde empezar? Bueno, ya estoy motivado, ya sé, quiero trabajar en esto. Bueno, pues ¿por dónde puedo empezar? Y qué es un proceso de verificación, ¿no? ¿Cuáles son las labores que realizamos nosotros, las entidades de certificación? ¿Cuál es un proceso de verificación? ¿A qué me voy yo a someter y por qué, ¿no? ¿Qué fases, etcétera? Una de las cosas que se ha comentado anteriormente, asociado a la huella de agua, es la necesidad de establecer un análisis de ciclo de vida, ¿no? Está requerido en la norma correspondiente. Este análisis de ciclo de vida, pues parece, ya viene siendo un histórico, ¿no? Yo recuerdo en el año 95, 96, que ya se hablaban de análisis de ciclo de vida. Quedó ahí un poquito latente pues, por las complicaciones, a lo mejor, que trae este tipo de ejercicio. Históricamente, pues también estudios científicos o a nivel universitario, a nivel del mundo científico, eran los más asociados a ese tipo de estudios. Pero bueno, ahora ya existen una serie de herramientas que permiten simplificar estos ejercicios y acometerlos de una forma, pues, bastante concreta, con bastante poca incertidumbre. Pero se están dando una serie de circunstancias que están reactivando este análisis de ciclo de vida. Muestran en la pantalla el caso de la economía circular, en España en particular, el Pacto de Economía Circular. En América, la economía circular también empieza a oírse, donde se impulsa, ahí está el decálogo del pacto que se ha suscrito en España con más de 200
50 entidades, donde habla en particular de análisis de ciclo de vida de productos y de incorporación de criterios de ecodiseño, pero en particular el análisis de ciclo de vida de productos. Parece que el agua no lo toca en esta primera referencia, en lo que es en el Pacto de Economía Circular, pero sin embargo en la estrategia estrategia nacional que acaba de estar en información pública sí establece un capítulo específico asociado al agua, en particular a la reutilización de la misma. Cuando hablamos de análisis de ciclo de vida hay que tener en cuenta, como se ha comentado anteriormente, lo que ocurre antes, aguas arriba y aguas abajo de nuestra propia organización, pasando del nivel de instalación como tal a un nivel transversal de conocimiento de las afecciones, teniendo en cuenta el suministro de materias primas, el diseño del producto, como indica ahí los proveedores de bienes y servicios, y aguas abajo, evidentemente, el transporte tanto de residuos, el transporte del personal, la distribución del producto, etcétera, etcétera. ¿Qué otras motivaciones existen? Bueno, pues también históricamente grandes compañías reportan en índices internacionales de sostenibilidad. En particular, estoy mostrando el CDP, donde se reporta información relativa al carbono, ¿no? A la huella de carbono. Pero este índice, este reporte, ha evolucionado y en el 2013 han empezado a solicitar temas relativos con el agua, ¿no? En particular, se pregunta a las empresas en el cuestionario si se tiene un plan de gestión del agua, una estrategia. Y hace dos preguntas interesantes también. Parece que el carbono es un tema más internacional, más mundial, por llamarlo de alguna manera, con unos compromisos mundiales, aunque hay unas actuaciones locales. El tema del agua es más local, ¿no? Por la problemática que tiene y la consideración. Bueno, pues una de las preguntas que hace es si uno está localizado en regiones de estrés hídrico. Y también otra de las cosas asociadas a lo que acabamos de hablar, al análisis de ciclo de vida, si han incorporado a la cadena de suministro, ¿no? en este reporte de agua. Bueno, creo que son dos temas importantes. Y son dos temas importantes porque en estas grandes compañías, como van tirando su cadena de suministro, al final también van necesitando información de otras pequeñas organizaciones que son suministradores, ¿no? de estas grandes. Otra de las motivaciones también creo que es relevante es la cuestión de... Perdón, es que estoy teniendo un problema con la pantalla y no quería yo... Bueno. Otra de las motivaciones pueden ser motivaciones sectoriales. Por ejemplo, en España se ha creado el programa de sostenibilidad de la industria agroalimentaria, el programa Resostal, donde habla de temas concretos, temas como la cadena de suministro, habla de la gestión de las huellas ambientales, cosas que están íntimamente relacionadas bien con el ACV, bien con la huella hídrica. Y adicionalmente, también se encuentran otras disposiciones, otros requerimientos, algunos se ha comentado antes, como la política sectorial, ¿no? En el sector agroalimentario en materia de huellas ambientales, con un protocolo específico que existe, o el protocolo que se está trabajando por parte de la Unión Europea para las metodologías de huellas ambientales, ¿no? Bien, pasado a la primera parte, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo primero es tener la reflexión por parte de mi organización de por dónde empiezo. Si empiezo a nivel de estoy en un determinado país, estoy en una determinada región, en qué municipio me encuentro, lo voy a hacer a nivel de organización y si es así, bueno, qué tipos de centros, si tengo un número de centros definido, si son edificios de oficinas, si son instalaciones industriales, si estoy asociado en alguna empresa que comparto instalación, si es a nivel de producto, bueno, qué ubicaciones están asociadas a la unidad funcional de producto que estoy considerando o que voy a considerar.
Esa sería la primera reflexión. A partir de ahí, ¿qué más necesito saber? ¿Qué más necesito empezar a pensar? Pues qué entradas y salidas tengo, qué flujos de procesos tengo asociados al agua, asociados a esa unidad funcional, si es a nivel de producto. ¿Qué tipo de agua tengo? Si son aguas pluviales, si son aguas superficiales, aguas de mar, se ha comentado también anteriormente. ¿Qué características físicas tengo? ¿Qué parámetros de calidad tengo? Características químicas, características biológicas de esos flujos de agua que estoy gestionando. ¿Y qué forma de uso tengo? Evaporación, integración de un producto, ¿no? Desplazamientos, hay aguas superficiales que pasan a subterráneas y al revés. En qué ubicación geográfica estoy y qué emisiones o vertidos pueden impactar con la calidad del agua. Eso sería como la primera reflexión, es decir, en donde si me voy a dedicar a la parte de organización, si me voy a dedicar a la parte, mi reporte a la parte de producto y básicamente qué información tengo, qué diagrama de flujo tengo y qué características tengo del agua en cuestión, ¿no? De los distintos flujos. A partir de ahí entramos ya a preguntarnos qué información tenemos, qué características de datos tenemos. Antes se ha comentado que podemos diferenciar datos primarios y datos secundarios, lo ideal, pero lo ideal hay veces que no siempre se cumple, es disponer de datos primarios, pues por procesos, por instalaciones que estén directamente controladas por la organización. Datos secundarios, en ausencia de esos datos primarios, datos por parte de los proveedores, cuál es la sistemática de adquisición de esos datos secundarios que tengo, de qué fuentes estoy tomándolas, si son fuentes de prestigio, si hay mejores fuentes, mejores datos disponibles y no es el primero que puedo encontrar. Normalmente los datos primarios, datos secundarios, son los que introduzco en las herramientas de cálculo, pero no siempre es así. Hay veces que hay unos datos, unos procesos intermedios de transformación de los datos primarios, datos secundarios, a los datos de entrada a las herramientas de cálculo. Bueno, pues estos procesos de adquisición de información o de traslado de información, pues también es relevante porque no olvidemos, luego lo vamos a hablar, que en último caso lo que estamos haciendo es un reporte, un cálculo, y ese cálculo tiene que ser de la suficiente calidad, ¿no? La información y de la suficiente certidumbre. Lo mismo, también un ejercicio de reflexión asociado a los datos primarios, a los datos secundarios, relativos a la calidad de esta información, ¿no? Qué exactitud, qué precisión, si son representativos esos datos de la muestra de la totalidad. Son cosas relevantes a considerar. ¿Qué etapas con esas dos reflexiones del alcance y de los datos? Bueno, pues las etapas serían primero la determinación y la selección de esos datos, con todas las características que hemos comentado anteriormente. La selección de la herramienta de cálculo, si hubiera necesidad de ella. La ejecución realmente del cálculo y la relativización de esos datos a la unidad funcional, en el caso de producto. ¿Para qué? Para confeccionar finalmente el informe de huella, como se ha comentado también anteriormente. ¿Cómo afrontarlo? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues esto lo hacemos fundamentalmente para conocer dónde tenemos mayores afecciones, ¿no? Mayores impactos en términos de agua. Porque lo más interesante, aparte de hacer un ejercicio de cálculo con la mayor exactitud posible, es identificar las opciones de mejora que nos permitan desarrollar planes de reducción concretos. Cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, bueno, por ejemplo, la industria agroalimentaria, pues a lo mejor, pues para determinados productos, la afección fundamental en términos de agua está en las primeras fases del ciclo de vida, ¿no? En la fase agro, ¿no? Antes de los procesos industriales. Bueno, pues el conocimiento de eso nos va a permitir saber dónde podemos acometer de forma más eficiente esos planes de reducción. Vamos a pasar a la última parte de mi exposición y va a ser lo referente a la verificación. ¿Cuál es el concepto de verificación? Bueno, pues la verificación no deja de ser
una valoración independiente, externa, en general, y objetiva de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la precisión y, por otro lado, la integridad de esa información. Y estas dos características tienen que ver mucho con el proceso después de verificación. La precisión conlleva que hay que revisar la exactitud de la información y, por tanto, hay que seguir la ruta de la información desde el dato último, desde el reporte último, hasta el dato primario o el dato secundario que se ha obtenido, ¿no? Por otro lado, la segunda característica, la integridad. ¿Qué implica eso? Pues que se ha revisado, se ha considerado todo el ciclo de vida, se han identificado todos los flujos de agua, bueno, la exactitud de toda esa información y conlleva realmente la consideración en toda su extensión del producto o de la organización en su ciclo de vida. Al final, la verificación no deja de ser el respaldar una serie de información que se está aportando y la confirmación de que ésta no contiene omisiones, distorsiones o errores, ¿no?, fundamentales. Por tanto, en el proceso de verificación se deben revisar, se deben considerar algunas cosas. Primero, si se han identificado, si se han tenido en cuenta todas las fases, las distintas fases del ciclo de vida. Segundo, y es un tema que es bastante interesante de acometer, porque es donde fundamentalmente puede haber mayor posibilidad de errores o de ausencias de información, es la información por parte de los proveedores, ¿no? De lo que ocurre no sobre lo que yo tengo control directo, sino lo que ocurre aguas arriba o aguas abajo de mi propia organización, como consideración del ciclo de vida completo. Y el tercer elemento también objeto de verificación y que hay que prestar especial atención es la consideración de los distintos flujos y usos del agua, ¿no?, como he comentado anteriormente. Por tanto, en un proyecto de huella, de cálculo y de verificación posterior para lograr la certificación, partiríamos de la definición del alcance y del proyecto, en esos límites que hemos comentado, organizacionales, bien de producto en cuanto a la unidad, la definición del ciclo de vida. El cálculo como segunda fase, evaluación y respuesta, el plan de acción que se quiera acometer en base a esos flujos más relevantes que se han considerado. Y pasar a la certificación. La certificación que tiene una fase inicial, un primer año de verificaciones iniciales, que ahora vamos a comentar un poco en qué fases podrían desarrollarse, y seguimientos anuales para ir comprobando con ese ciclo de 3 años pues cómo evoluciona y cómo se acometen esos planes de mejora. ¿Cómo se procedería a realizar la verificación? Pues en general, normalmente podríamos considerar 2 fases. Una primera fase donde el equipo verificador, donde la entidad de certificación realiza un análisis de situación, un análisis estratégico, un análisis de riesgos, donde focalizamos y analizamos dónde hay los mayores riesgos de errores, de omisiones, mayores riesgos de no poder acometer el proceso de verificación y concluirlo en condiciones. Ese análisis estratégico y de riesgos nos permite establecer un conocimiento de la organización, de la ruta de la información, de las metodologías que han desarrollado en ese estudio de primera fase para poder desarrollar un plan de muestreo suficiente sobre los datos que las organizaciones aportan. Esa recopilación de la información es la que nos permite definir cuáles son los flujos más relevantes, los datos más relevantes sobre los cuales hay que focalizar fundamentalmente la verificación en el segundo ejercicio, en la segunda fase, donde ya se ejecuta, se ve en planta el ciclo de vida, se ve en planta el flujo de información, se ve en planta esa revisión de esos datos dentro del plan de muestreo establecido y finalmente se confirma que toda la información que se ha incluido en el informe de huella de agua es lo suficientemente exacta como para concluir con una verificación positiva. Como cualquier ejercicio de evaluación de la conformidad, de auditoría,
se genera un informe de verificación con las observaciones, con las desviaciones, no conformidades o como se denominen en general irregularidades o inexactitudes asociadas a los hechos que se han podido comprobar durante el ejercicio de verificación, para concluir con un plan de acción por parte de la empresa para resolver esas cuestiones si es que han surgido y generar una declaración y una certificación, un certificado que se mantiene por 3 años con un seguimiento anual, como he comentado. En definitiva, la verificación con todo este ejercicio lo que persigue es en ese entregable, en ese certificado, en esa declaración, generar confianza en la información que se ha suministrado. Confianza en ambos sentidos. Por un lado, en el sentido interno de la organización, yo tener seguridad de que mis cálculos son buenos y que mis acciones de reducción las estoy focalizando donde realmente tengo mayores impactos. Y, por otro lado, el ejercicio de una generación de confianza al exterior, ¿no? A tercera parte interesada, de consumidores, reportes a administraciones, a inversores, bueno, etcétera, que conlleve pues un respaldo por parte de la entidad de certificación desde un punto de vista independiente e imparcial. Y por mi parte, nada más. Ahora abierto al turno de preguntas y podemos continuar. Nayara. Perfecto. Muchas gracias a los dos, Juan y José. Pues hay algunas preguntas ya por aquí. Aprovecho para recordar al resto de asistentes que si queréis podéis lanzarlas por la vía del sistema. Comienzo por la primera, que creo que es para Juan. Si se hace un estudio con varios indicadores de punto medio, pero ninguno de punto final, ¿se puede llamar estudio de huella de agua? Se puede llamar estudio de huella de agua, pero habría que calificarla como he dicho. Tendríamos que decir exactamente si es un perfil, si son varios factores de impacto ambiental los considerados o si han sido calificados por términos de disponibilidad o términos de degradación hídrica. Se puede hacer, porque, repito, la parte de la ponderación agregación, que es la que nos da el impacto en el punto final, el endpoint, eso es opcional, no es obligatorio, pero se puede decir que sí, que se ha hecho un estudio de huella de agua. Perfecto, gracias, Juan. Preguntan también dónde se pueden encontrar informes o estudios de huella de agua. Bueno, a ver, no hay un repositorio único, ¿no?, de donde poder hacer. Sé que cada vez más son las empresas que están haciendo ese tipo de estudios y están compartiendo al menos el hecho de que lo hacen. Sí que es cierto, y un poco por la experiencia que estamos teniendo en las actividades de auditoría, que son un poco reacias las empresas a la hora de compartir el resultado y todo el estudio. Hay cada vez más, pero todavía es algo que se lo están planteando. Y la razón principal creo que es porque todavía este es un ámbito que está todavía en desarrollo y tienen cierto temor alguna organización a dar un dato que se pueda interpretar de una forma errónea, ¿no?, por parte de la comunidad, por parte de su otra parte interesada o mercado. El decir que tengo una cantidad de agua que se está utilizando pues, para producir un producto el que yo comercializo es algo que no todo el mundo tiene claro si realmente es mucho o es poco, no hay referencias. Con lo cual sí que creo que se están compartiendo mensajes de que estoy haciendo ese tipo de estudios, me estoy analizando, estoy midiendo, estoy calculando, estoy incluso verificándolo, con lo cual estoy teniendo un compromiso, pero ya no, el hecho ya de compartir exactamente el propio estudio en sí, difícil. Salvo, y aquí, bueno, conforme comento, sí que es cierto que hay iniciativas que ya son declaraciones ambientales de producto, o en inglés EPD, que cuando se hacen en base a un esquema que obliga a comunicar los resultados, ahí sí que estamos viendo alguna declaración ambiental de producto completa, no solamente agua, donde también están ahí informando de algún vector de agua si es uno de los que han considerado. Pero no hay un repositorio único y, bueno, a veces no es fácil, ¿no?, encontrar este tipo de referencias. Vale, gracias, Juan. Una última pregunta que me plantean por aquí. ¿Qué diferencia hay entre la revisión crítica y la verificación? Si una empresa quiere certificar su huella de agua, ¿debe someterse antes a revisión crítica y verificación? ¿Eso le genera costes? La última pregunta, ¿has dicho si eso le genera?
si le genera costes hacer, Ah. si debe, en caso de que tuviera que someterse primero a una revisión crítica y después a una verificación, ¿le genera costes? A ver, la revisión crítica es algo que no es obligatorio, digamos, hacerlo siempre, y la razón de ser es una razón, pues, poco para tener un nivel de comparación adicional o un nivel de, digamos, de análisis por parte de otro organismo, otro departamento, incluso a veces interno en la organización, o incluso un panel de expertos, como puede ser un panel de partes interesadas o incluso la comunidad científica. No es tanto un proceso de verificación, que lo ha explicado José muy bien, sino es más un proceso de comprobación complementaria de que realmente todo lo que se ha tenido en cuenta o se tenía que haber tenido en cuenta para poder hacer este estudio realmente así ha sido. Pero el panel que lo configura normalmente es un panel de expertos de temáticas muy concretas. Y es, por ejemplo, obligatorio cuando quiero hacer algún tipo de aseveración comparativa, cuando quiero compararme con otra tecnología, ¿vale? Con lo cual, revisión crítica no es lo mismo que verificación. A veces a nosotros sí que se nos solicita participar en alguna revisión crítica y si fuese así, tendríamos a lo mejor algún conflicto de intereses y luego poder ser a su vez el organismo de auditoría, ¿no? De certificación. Pero son conceptos distintos. La verificación quiere dar conformidad respecto a la norma, exactitud, datos, etcétera. La revisión crítica busca más un análisis complementario crítico, valga la redundancia, de lo que es el estudio que se haya hecho. Perfecto, yo creo que está claro. Gracias, Juan. Plantean por aquí otra pregunta. ¿Hay herramientas en el mercado que calculen la huella de agua con fiabilidad? ¿Qué creéis? Bueno, no sé, Juan, no sé si vas a decir algo, Juan, perdona, que no te quería interrumpir No, tampoco. tranquilo. Bueno, a ver, ahora mismo hay herramientas que facilitan el ejercicio de cálculo dentro del marco del análisis de ciclo de vida. Esas herramientas permiten dar una batería de impactos ambientales, entre otros los impactos ambientales que ha comentado Juan asociados a la huella de agua. Con lo cual, cuando yo comentaba antes que el análisis de ciclo de vida se venía haciendo hace mucho tiempo y que ahora hay una serie de circunstancias que facilitan este análisis de ciclo de vida, bueno, pues de alguna manera estas herramientas es una de esas circunstancias, ¿no? Lo que se facilita. Pero vamos, sí, la respuesta es sí. Y hay herramientas comerciales que facilitan ese tipo de cosas. Sin ánimo de dar nombres comerciales, porque aquí podía haber varias, pero sí que decir que el... No he querido yo para... Por eso, yo tampoco, ¿no? Pero sí que decir que las que históricamente se conocen para hacer estudios de huella de carbono, esas normalmente han empezado a desarrollar módulos específicos también para incorporar el tema del agua. Y a su vez, una parte importante es que también tiene encargados no solamente la metodología científica, sino también tiene encargados bases de datos normalmente secundarios. Con lo cual, la herramienta no solo te aporta digamos, el estudio con fiabilidad, porque la fórmula matemática o científica la aplica bien, sino que incluso cuando no se dispone del dato, porque no lo tengo controlado, también podemos acceder a su base de datos secundarios, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la respuesta es sí, las hay y se están utilizando. Vale, gracias a los dos. Todavía hay alguna pregunta por aquí, como tenemos unos minutos, continúo. ¿Existen criterios normados para la asignación de créditos por tratamiento para mejoras de la calidad del agua? Hay que entender la pregunta. ¿Criterios normalizados, entiendo, para...? La asignación de créditos por tratamiento para mejoras de la calidad del agua. Es que no sé si la pregunta va relacionado con temas de créditos, relacionado, por ejemplo, con reducción de emisiones en el ámbito de carbono. No sé si es algo que se quiere también hacer un poco ese ejercicio aquí en el agua. Que yo sepa, no hay ningún tipo de mecanismo ni regulado ni voluntario de momento, ni a nivel nacional ni internacional, que de alguna forma haya sistematizado o normalizado qué se debe de hacer para mejorar. Sí que hay tecnologías, supongo que las hay, de muchos tipos. Incluso hay corrientes de cómo se puede utilizar la naturaleza para mejorar atributos de calidad del agua
Recientemente se ha publicado un informe muy interesante por parte de las Naciones Unidas en este sentido, el uso de la naturaleza y de recursos derivados de la naturaleza para ello, pero que esté normalizado como tal, yo no soy consciente de que la haya. Yo hasta lo que conozco, sí existen normas de calidad de agua, si es que la pregunta va por parámetros concretos, ¿no? Pero no métodos normalizados de mejora, ¿no? En particular, ¿no? Entiendo que si la pregunta es esa, la respuesta es que no. Vale. Me pregunta una persona, pregunta una persona que consulta, disculpad que se me ha perdido por aquí, preguntaba el Pacto de Economía Circular si Perú está incluido. A ver, el Pacto de Economía Circular, ese pacto es nacional, es español. Y la estrategia que se ha desarrollado es española como consecuencia de las directrices de economía circular de la Unión Europea. Eso no quita para que ahora mismo se estén iniciando estrategias en otros países, porque el tema de economía circular es algo que se está avanzando, igual ha surgido más en Europa, pero se está avanzando muy rápidamente en otros países, ¿no? El tema del agua, en Perú en particular, existe un esquema por parte del gobierno de reporte y verificación de huella hídrica. Pero en particular, estas directrices de economía circular hasta el momento no se han plasmado como tal en Perú en ese sentido. Sí hay cosas que se están empezando a barajar, temas de ecodiseño, temas de ciclo de vida, y el tema particular del agua, lo que acabo de comentar con el reporte de huella hídrica, huella de agua, en particular con la 2046 en Perú. Perfecto, muchas gracias. Nos queda un minuto para acabar y, de hecho, creo que hemos respondido todas las preguntas. Así que me tomo este último minuto para dos cosas. Lo primero, para agradeceros a José Magro de AENOR y Juan Salido de DNVGL vuestra predisposición para hacer este webinar. Y lo segundo, a los asistentes, comentaros que el próximo webinar, de hecho, ya está planificado, está previsto para el 17 de abril, a la misma hora que hoy, a las 4 de la tarde, hora española, y contaremos con la presencia de Ashok Chapagain, el director científico de Water Footprint Network, quien nos explicará más en detalle esta norma. Así que esperamos contar con vosotros si es que es de vuestro interés. Y finalmente, comentaros que todos los asistentes recibiréis ahora, en cuanto finalice este webinar, una encuesta para ver un poco el interés y la percepción que habéis tenido sobre esta temática. Así que muchas gracias de nuevo y sobre todo a José y Juan. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.